Este va a ser uno de los primeros videos, si no es que el primero, de una serie de videos que se van a estar subiendo a este canal del Chilaquil. Se trata del desmantelamiento de un invernadero, como lo encontramos en el sitio. Hicimos la visita, hicimos un recorrido y sobre la misma marcha pues estuvimos viendo las condiciones en que se encontraba. La idea es que con el tiempo pues pasarlo, reubicarlo a otro sitio para que pues se le vuelva a dar uso a toda esta estructura. Fue una labor muy complicada y laboriosa porque el sitio de los trabajos, pues ustedes entenderán que se lleva a cabo en el campo, muy lejos de la zona urbana. Entonces, para accesar al lugar con las camionetas y personal, pues se nos fue complicando un poquito, pero logramos hacerlo. Finalmente se desmanteló, pero digamos que nos quedamos con un archivo fotográfico de las condiciones en las que fuimos encontrando la estructura, y digamos que también fuimos recabando información del lugar. Por ejemplo, checar las zapatas con las que se fueron ahogando pues los postes. También queríamos sacar detalles de cómo es que se armaba una red, un tejido de alambre y estrobos para el tutoreo. Entonces toda esa información la quisimos recabar en campo. Entonces nos dimos pues la tarea de llevar personal, cámaras fotográficas y video para sacar detalles de cómo es que se iba encontrando cada condición que nos interesaba. Por ejemplo, esas canaletas que ustedes están viendo ahí, pues no tenemos ni idea porque las vimos muy sencillas. En realidad son hojas de lámina dobladas en forma de V, que también las encontramos muy deterioradas, ya estaban muy oxidadas. También el alambre, ese alambre que se alcanza a ver, ese tejido como tendedero arriba, que es parte de los tutores. Hay que recordar una cosa que no estoy comentando. Este invernadero es para sembrar, cultivar y cosechar jitomate, el famosísimo jitomate saladet. Bueno, entonces toda su estructura está hecha específicamente para esa planta, ese producto. Por eso estamos viendo esos detalles de los alambres. Si ven, es un tejido que a su vez se va agarrando de lo que nosotros consideramos o les llamamos arcos cenitales. En esos arcos se hicieron perforaciones, así los encontramos ya instalados, en donde se apoya esos tendederos. Hay que recordar también que las plantas tienen un peso alrededor de 30 kilos una planta. Digamos que la planta ha de pesar por sí misma unos 7-8 kilos, pero cuando ya tiene producto, pues vemos que se carga. Imagínate en una estructura de estas, en esta área, por ejemplo, que tampoco he estado comentando, pero es un invernadero que mide de largo 51 metros por 23 de ancho. Pero en realidad lo que se aprovecha, su área es de 50 por 20, su área útil. En este consta de 3 naves, son 3 naves, y cada nave le caben
5 camellones. Entonces, ya teniendo estos datos, podemos determinar que un invernadero de estos le caben alrededor de 3.500 a 3.800 plantas. Entonces, entenderán que la estructura debe de soportar ese peso ya con producto, con jitomate. Entonces, por eso vemos estos tirantes de refuerzo hechos de ángulo, en donde pues se puede apreciar cómo es que resistía ese peso para que no se viniera abajo. Y pues desafortunadamente nos vamos dando cuenta que un invernadero de este tipo, si no le pones el cuidado, pues llega un momento en que se deteriora y después cuesta muchísimo dinero. Sobre todo cuesta mucho dinero volver a quererlo a levantar, volverlo a rehabilitar. Entonces, cuando una persona o una familia se hace de un invernadero de estos, pues debe de estar siempre al pendiente. Cuando se rompe el hule, debe de tener a la mano un material que le llaman, parece Durex, nada más que es del grosor del mismo hule como el que vemos que tiene ahí. Después daremos fichas técnicas de cada material, de la tela de mosquitero y de los hules ultravioleta. Ahorita no los tenemos a la mano, pero en videos posteriores vamos a ir subiendo detalles de ese tipo, fichas técnicas. Aquí vemos al dueño de esta propiedad, que nos está dando el recorrido, nos está mostrando pues en las condiciones en que se encuentra esto, y pues él pretende hacer otra instalación diferente. Entonces pues nos está pidiendo que entre más rápido se desinstale y se libere el área, para él sería mejor. Bueno, pues estábamos en esto. Si se descuida un invernadero de este tipo, pues llega un punto en que es muy, muy difícil volver a tener los recursos económicos para volver a levantarlo, rehabilitarlo. Entonces, con ese tipo de materiales, como por ejemplo el poliparche, es muy famoso el poliparche, que es como un Durex, como si fuera cinta canela, así un rollo más o menos así, pero tiene la resistencia del mismo material de este hule y trae un pegamento como 3 o 4 veces más potente que un Durex. Entonces, con ese Durex se reparan los hoyos que se pudieran ir presentando por la fricción que genera el aire. Cuando el aire sopla con gran presión, pues el hule tiende a tener un movimiento en la estructura, y con el tiempo pues esa fricción entre el hule y el tubo llega a un punto donde pues pudiera romperse, y entonces ahí es donde podemos ver que pudiera presentarse una rotura. Entonces de inmediato se manda personal y se hace un parche de refuerzo para evitar que se siga esa rotura. Es como una costura a base pues de este material. Bueno, así es como más o menos se debió haber previsto un daño como el que seguramente ocasionó, que el trabajo fue que un hoyo se pudiera haber presentado en esos arcos cenitales, porque uno de lo más difícil para colocar hule es precisamente en esos arcos. Se necesita personal, se necesita también equipo como torres, arneses y gente calificada pues que pueda estar a estas alturas con mucha experiencia para evitar que se pueda caer. Entonces pues vemos tristemente pues en las condiciones. Es difícil para una familia deshacerse de una microempresa como es tener un invernadero de este tipo. Digamos que son de los chicos, porque en realidad miden 50 por 20
medidas estándar, pero aún así con ese tamaño es suficiente para considerarlo como una microempresa familiar. Pero es triste pues para la gente deshacerse, porque pues con mucho esfuerzo logran hacerse de una estructura de estas, a veces apoyadas por el gobierno, y pues la otra mitad del costo pues la absorbe la misma familia que le interesa instalar un negocio de estos ahí en sus terrenos. Y pues digamos que nos invitaron a hacer ese rodeo para ver si nos interesaba. Hicimos también un presupuesto para ver cuánto nos iba a costar el desmantelamiento, y de ahí el flete por la distancia, sobre todo porque los carros les fue muy complicado. Un camión no pudo entrar, entonces tuvimos que ver muchas opciones, y pues llegamos a un acuerdo y al final pues logramos evaluar, digamos, el impacto presupuestal, y al final decidimos pues llegar a un acuerdo con el propietario para que nos lo cediera. Y entonces podemos ver pues las condiciones. Ustedes pueden ver que por dentro, por lo regular, cuando está en su pleno mantenimiento, pues esto no existiría, toda esta hierba, porque prácticamente por dentro, en el interior, los camellones están forrados de hule. Entonces hay pasillos, y pues la hierba simplemente no hay manera de que pudiera presentarse, porque siempre, digamos, hay personal que se dedica a estar dándole seguimiento, que si por ahí se ve que quiere despuntar alguna pasto o alguna plantita, pues de inmediato es retirada del sitio, para evitar pues que al rato se parezca como lo que estamos viendo ahí, una completa hierba, ¿no? Y entonces pues eso nos va, digamos, ayudando también, nos sirve de base. Un detalle a resaltar aquí fue que ahí, por ejemplo, donde se ve que el señor está tocando ese tubo, tuvimos que pintar por hileras esos postes de colores. Por ejemplo, esa hilera de postes se pintaron de rojo, otras de verde, otros de azul, y así. ¿Por qué lo hicimos así? Para que no se perdiera la ubicación, porque digamos, como ya estaba instalado, tratamos de hacer como si fuese un rompecabezas. Entonces, así como se desinstaló, nos lo llevamos y volvimos a poner los tubos como estaban, en el mismo sitio, y nos guiamos por el código de colores. Eso nos hizo más fácil la instalación. Aparte, después ustedes van a ir viendo cómo fue que utilizamos herreros. Otro detalle que se me está olvidando comentar fue de que este invernadero, la manera de cómo se instaló desde un principio, su manera original era a base de tornillería y coples. Pero nosotros, cuando lo pasamos a la nueva ubicación, ya no ocupamos tornillos, sino fue soldadura reforzada, para evitar pues que se nos presentaran pues fracturas de tubos, sobre todo en los arcos y los postes. Entonces tuvimos ese cuidado de reforzarlo mejor. ¿Por qué lo hicimos? ¿Por qué lo soldamos de una sola pieza? Porque quisimos evitar el costo de la tornillería, porque también la tornillería y los coples nos llevaba a un gasto todavía más arriba de lo que teníamos contemplado, y sobre todo que no rebasara pues nuestro presupuesto. Entonces la manera para salir al paso fue mejor soldarlo. Y es que mucha de la tornillería se perdió, aparte de que también mucha tornillería ya estaba oxidada por el tiempo que le pegó la humedad, entonces ya no se pudo reutilizar. Pero aún así, la gran mayoría de los postes fueron útiles. Lo que sí, pues en el proceso del desmantelamiento, pues el personal tuvo el cuidado
y digamos que hubo varios postes que se tuvieron que cortar y unir con poste nuevo, con PTR nuevo, para volver a rehabilitar el poste que pues a la hora de quitarlo de la zapata del concreto, pues se ve que la gente pues por desidia, flojera, doblaron de manera crítica los tubos, y entonces quisimos desdoblarlos, pero nos ocasionó problemas. Entonces el herrero sugirió cortar la pieza y añadirle tubo nuevo. Fue la manera más fácil y práctica para rehabilitar con rapidez las piezas pero prácticamente nos quedó igual. Hicimos pruebas previas antes de meter planta, pero vimos que con eso que digamos que no habíamos experimentado en la construcción de un invernadero, pero aún así nos dio resultado todos los detalles que pues fuimos tomando en cuenta. Y entonces pues aquí está este video. Espero que le sirva a la gente que esté interesada. Mientras pues vamos a seguir subiendo. Nada más es la visita y recorrido que hicimos en el lugar donde se encontraba este invernadero, en el Estado de México, en algún lugar del Estado de México. Así lo encontramos. A las pocas semanas llevamos personal para empezar el desmantelamiento. Vamos a seguir subiendo. Estuvimos viendo detalles que pues no existen, digamos, trabajos como estos. Así que somos un canal pues que va a romper ese paradigma, porque le vamos a enseñar a la gente cómo es que se hace un invernadero nuevo. A pesar de que es usado, terminamos haciéndolo nuevo. Reutilizamos estructura, pero al final lo pusimos nuevo porque lo forramos con hule nuevo, todo nuevo. Y es la fecha que nos sigue funcionando, Entonces esto es para la gente pues que no tiene, pues nunca ha estado cerca de un invernadero, porque también esto parece que es un secreto. Muchas empresas lo guardan muy celosamente porque pues es muy lucrativo. Ellos lo pueden dar al precio que quieran, valiéndose por la corrupción con los gobiernos, elevan los precios, y entonces es muy difícil para la gente común levantar una estructura como estas. Pero nosotros les vamos a ir dando detalles, cómo se elabora un poste, cómo se elabora un arco. Y pues no necesariamente tienes que tenerlo todo, puedes ir comprando piezas por piezas. Te vamos a dar los planos para que hagas un poste perimetral, para que hagas un poste esquinero, para que hagas un arco, para que hagas la puerta, después para el sistema de riego. Después te vamos a decir cómo se planta una planta de jitomate, cómo se cuida, porque también ahí tuvimos muchos detalles con los ingenieros agrónomos, que también guardan bien celosamente esos secretos. Entonces es muy costoso. Y luego también esos ingenieros agrónomos terminan por queriéndote controlar tu cosecha, porque ellos están coludidos como en una mafia, en un monopolio de la venta del jitomate. Entonces cuando ya tienes ya estás produciendo, ellos quieren, ya te indican, ¿sabes qué? Pues ya te consiguieron, tienes que venderlo. Y ya son precios establecidos, y tú haces un mercadeo y te das cuenta que te están robando. Entonces al final te conviene mejor venderlo por tus medios, a restaurantes, cocinas económicas, en el mercado, o tú mismo poner un puesto ahí afuera de tu casa y venderlo a precio. Todavía así te conviene. Pero bueno, esos detalles van a ir saliendo. Mientras esperemos pues que este video les sea de utilidad a todos aquellos que pudieran tener un sueño de poner un invernadero así como nosotros lo hicimos.
y que con el tiempo pues les sirva de sustento o de pues patrimonio a sus familias, y que vean que no es ningún secreto ya, al menos no aquí en este canal. Mientras te invitamos a que te suscribas para que nos impulses y nos sigan dando ganas de estar publicando pues informaciones de este tipo que valen mucho dinero, pero si nos sigues, nos apoyas con tus likes y además pides o apoyas a distribuir esta información para que más personas lo vean, pues te lo vamos a agradecer. Mientras, pues creo que es suficiente y nos vemos en la siguiente publicación. Que estén bien. Gracias.